¿Qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con el tema de bases y en específico vamos a ver el siguiente resultado. Entonces, sea un espacio vectorial y un conjunto del espacio de tal manera que este es una base, es decir, genera el espacio en primer lugar y el segundo es un conjunto linealmente independiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que todo elemento del espacio vectorial se puede escribir de manera única como una combinación lineal de los elementos de B. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Que si es que quiero representar un elemento de E a través de los elementos de la base, los escalares que voy a escoger son únicos. Es decir, no va a haber otro grupo de escalares que me permita llegar al mismo vector. Bien, entonces es justamente lo que vamos a probar en este video. En primer lugar debemos recordar el término de combinación lineal. Que es una combinación lineal? Es tomar un grupo de vectores, tomar un grupo de escalares y realizar lo que es el producto y la suma entre ellos. Y a este resultado lo conocemos como combinación lineal. Bien, entonces, para empezar con la demostración, vamos a poner en claro qué quiero demostrar. Lo que quiero demostrar es que cualquier elemento del espacio se puede representar como una combinación lineal de los elementos de B y que esta representación es única. Entonces, voy a tomar un elemento del conjunto de vectores general, donde este no va a tener una estructura específica, por lo tanto va a representar a cualquier elemento del conjunto. Entonces, sea X perteneciente al conjunto, lo que debo demostrar, por demostrar que X es igual a una combinación lineal de los vectores de la base B. Vamos a suponer que B tiene m elementos. Entonces X se puede representar como una combinación lineal de los elementos de B. Digamos que estos V son elementos de B y que B tiene un total de m elementos. Donde los alfa i son únicos. Ya, eso es lo que debo demostrar. Ahora para esto lo que voy a hacer es considerar el método de reducción al absurdo, o también conocido como método por contradicción. Reducción al absurdo. ¿En qué consiste esta forma de demostrar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar lo que quiero demostrar, voy a suponer que esto es falso, es decir, que se cumple lo contrario, y esto me debe llevar a lo que es una contradicción, es decir, a algo que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, dado que si supongo que mi resultado es falso y llego a algo que no tiene sentido, necesariamente mi resultado debió ser verdadero desde un inicio. Esta es la idea que tiene este método. Entonces, vamos a suponer que lo contrario se cumple. Supongamos que existen dos grupos de escalares. Alfa 1 hasta alfa m y beta 1 hasta beta m, tal que se cumplen dos cosas. X se puede escribir como la combinación lineal de estos alfa i, y también se puede escribir como una combinación lineal de los beta. Esta sería la primera parte. La segunda parte, en cambio, me va a decir que para que estos dos grupos, es decir, logren generar dos formas distintas de representar mi vector, lo que debe pasar es que existe un alfa j, beta j, tal que alfa j es distinto de beta j. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que digo es que X se puede representar con dos grupos diferentes de escalares, es decir, no tiene una representación única con respecto a los elementos de la base B.
Bien, entonces, con esto vamos a trabajar para llegar a lo que es un absurdo o una contradicción. Vamos a tomar la primera parte, que es que mi x se puede escribir de dos formas diferentes. Y veamos qué sucede o cuáles son las consecuencias de que esto se cumpla. Bien, para ver las consecuencias debemos recordar que los elementos con los cuales estoy haciendo combinación lineal pertenecen a una base. ¿Y qué era una base? Era un conjunto en primer lugar que genera todo el espacio y en segundo lugar es un conjunto linealmente independiente. Esta parte de linealmente independiente es lo que debemos tener muy en cuenta para lo siguiente. Bien, entonces usando uno, ¿qué es lo que puedo hacer? Como cada expresión es igual a x, las expresiones son iguales entre sí. Entonces, sumatorio desde igual a 1 hasta m con los escalares alfa va a ser igual al sumatorio desde igual a 1 hasta m de los escalares beta. ¿Por qué? Porque ambos son iguales a x y simplemente los estoy igualando entre sí. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? A ambos lados de la igualdad puedo sumar lo que es el inverso aditivo de la combinación lineal a través de los beta. De los beta y bi. Acá también. Menos la sumatoria desde igual a 1 hasta m de los beta y bi. ¿De acuerdo? Entonces de este lado, como estoy sumando un elemento con su inverso aditivo, lo que voy a tener como resultado es el cero del espacio. Y en este otro lado, lo que puedo hacer es, en primer lugar, introducir el menos a cada uno de los términos, desde igual a 1 hasta m, de menos beta i, bi, más la sumatoria desde igual a 1 hasta m de alfa i, bi. Continúo desarrollando, puedo ahora agrupar los sumatorios para condensarlo todo en uno solo. Entonces sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta m. ¿De qué? De menos beta i, bi más alfa i, bi. Y estos están todos en un solo sumatorio y esto debe ser igual a ¿qué? Al cero del espacio. Ahora puedo tomar como factor común al beta i, el bi, disculpe. ¿Por qué? Por las propiedades que tengo dentro de los espacios vectoriales esto es posible. Entonces voy a proceder a hacer eso. Tendría la sumatoria desde igual a 1 hasta m de menos bi más alfa i por bi. Y esto debe ser igual al cero del espacio. Perfecto. Ahora, a esta expresión de aquí la puedo llamar ci, el cual también es un escalar, dado que es la diferencia entre dos escalares. Entonces, por ci, bi debe ser igual al cero del espacio. Ahora, usando el hecho de que el conjunto es linealmente independiente, ¿qué es lo que nos dice la independencia lineal? Que la única forma de que se cumpla este tipo de igualdad, es decir, que una combinación lineal de los elementos de un conjunto sea igual al cero del espacio, es que los ci sean iguales a 0. Entonces esto implica que los ci son 0. Todos los ci son 0. Para todo i que vaya desde 1 hasta m. Esto se debe cumplir para absolutamente todos. ¿Pero qué son los ci? El ci no es nada más que bi menos alfa i, más alfa i. Ci es igual a esto y esto es igual a 0. Por lo tanto, esto implica que alfa i es igual a beta i. Y esto se debe cumplir para absolutamente todos los i. En particular, se tiene que cumplir para el alfa j y el beta j, que en un inicio había dicho que son diferentes. Por lo tanto, he llegado a una contradicción con el punto número 2 de mis suposiciones de este método. Entonces, por un lado he llegado a que deben ser iguales y por otro lado he llegado a que deben ser diferentes. Esto forma una contradicción, lo cual me lleva a concluir que mi resultado debió ser
verdadero desde el principio, pues caso contrario sucede algo que no tiene sentido. Bien, entonces esto sería todo por este video, espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.